Capítulo 34. Sermón de Jesús y conversión definitiva de Magdalena. Jesús comenzó su gran sermón, que fue severo, después de haber sanado a muchos enfermos. No puedo ya recordar los detalles, pero sí los ayes que lanzó sobre Cafarnaúm, Betsaida y Corazín, que la reina de Sabá había venido del mediodía para oír la sabiduría de Salomón, y que más que Salomón había aquí. Era admirable cosa en esta ocasión que varios niños, que nunca habían hablado, ahora decían en los brazos de sus madres: Jesús de Nazaret, santo profeta, hijo de David, hijo de Dios. Muchos, también la Magdalena, estaban ya conmovidos por esto. Con respecto a Magdalena, dijo: cuando un demonio es echado y la casa es barrida, entonces va el demonio y vuelve con otros 6, peores que él, y hacen su obra peor que antes. Magdalena se asustó mucho de esto. Después que Jesús hubo conmovido los corazones de muchos, se volvió hacia todos lados y mandó, en general, al demonio salir de aquellos que en alguna manera lo hubiesen deseado, y que, en cambio, los que querían quedar unidos con él, se alejasen con el demonio de este lugar. A este mandato clamaron los poseídos de un lado y de otro: Jesús, Hijo de Dios, y caían en desmayo en varias partes los endemoniados. Magdalena, que estaba sobre un soberbio sitial, cayó también en medio de convulsiones, mientras las otras pecadoras intentaban aliviarla con perfumes y sacarla de allí, esta vez disimuladamente, puesto que querían éstas permanecer con sus demonios. Como clamase el pueblo: detente, Señor, que una mujer muere, interrumpió Jesús su discurso y dijo: sentadla sobre su silla. La muerte que ahora la sorprende, es buena muerte. Esta muerte la hará vivir. Después de algún tiempo de nuevo la hirió una palabra de Jesús, cayó de su asiento entre convulsiones y salieron de ella oscuras sombras. De nuevo hubo conmoción y tumulto en derredor de ella, mientras las otras querían hacerla volver en sí. Se sentó nuevamente sobre su hermoso sitial y aparentó que había tenido sus acostumbradas caídas y desmayos. La admiración crecía cuando vieron que otras personas, detrás de ella, tenían iguales caídas y convulsiones, a medida que salían los demonios de ellas. Al ser atacada Magdalena de convulsiones, por tercera vez, se hizo el tumulto mayor, y Marta acudió al lado de ella, y como se aquietara nuevamente, estaba ya fuera de sí por la conmoción, y quería estar con las otras santas mujeres. Las pecadoras la detuvieron, diciéndole que no fuera loca de querer ir con las otras. Entonces la llevaron arriba, en un lugar, y Lázaro, Marta y otras se acercaron a ella y la condujeron al albergue de las santas mujeres, mientras las pecadores que la habían rodeado hasta entonces, salieron de allí lo mejor que les fue posible. Jesús sanó aún a unos ciegos y otros enfermos, fue a su albergue y más tarde enseñó en la escuela del lugar. Magdalena estuvo de nuevo presente. No estaba del todo curada, pero muy conmovida y ya no vestida con tanto lujo. Había dejado sus adornos superfluos que consistían en puntas muy curiosas que solo se podían usar algunas veces. Ahora estaba cubierta con el velo. Jesús enseñó de nuevo con relación a su estado, y al mirarla una vez con mirada penetrante ella cayó de nuevo desmayada y la abandonó otro demonio que en ella anidaba. Sus criadas la llevaron de ahí y Marta y la Virgen la recibieron delante de la sinagoga y la condujeron al albergue. Ahora estaba como loca, gritaba y lloraba, corría por las calles, clamaba a las gentes, diciendo que era una pecadora, una criminal, un desecho de las gentes. Las mujeres tuvieron mucho trabajo en hacerla callar. Rasgaba sus vestidos, se mesaba los cabellos, se envolvía en sus ropas. Cuando más tarde Jesús estaba en su albergue con los discípulos y algunos fariseos, donde de pie tomaban algún alimento, pudo la Magdalena desprenderse de las mujeres, y vino, con los cabellos descompuestos y grandes clamores, se abrió paso entre los demás, y se echó a los pies de Jesús. Lamentóse y lloró, preguntando si aún había salvación para su alma. Los fariseos y aún los discípulos dijeron a Jesús que no permitiese más tiempo que esa pecadora perturbara en todas partes el orden, que la apartase para siempre. Jesús dijo: dejadla llorar y gemir, vosotros no sabéis lo que está pasando dentro de ella. Luego se volvió a Magdalena y le dijo, para consolarla, que se arrepintiese de corazón, creyera y esperara, que pronto encontraría paz, que ahora, confiada, se retirase. Marta, que la había seguido con sus criadas, la llevó a casa.
Ella no hacía sino apretarse las manos y llorar. No estaba aún libre del todo, y el demonio la aterraba y la hacía sufrir con los más amargos remordimientos y con sentimientos de desesperación. No encontraba paz y se creía perdida. Lázaro entretanto fue a Magdole, por pedido de Magdalena, para tomar posesión del castillo y de todo lo que allí había, y deshacer todos los compromisos contraídos. Tenía en Asanot y en los alrededores campos y viñedos que Lázaro, en vista de sus prodigalidades, ya había tomado bajo su tutela. En la misma noche anduvo Jesús, por causa de la muchedumbre, con sus discípulos, en los alrededores de Damna, donde había una colina con un sitial para enseñar y un albergue. Cuando a la mañana siguiente vinieron las mujeres con Magdalena al lugar, encontraron a Jesús rodeado de mucha gente que buscaba ayuda. Cuando se supo en Asanot que había partido de allí, le siguieron muchos, y otros que venían de Asanot para encontrarlo, prosiguieron hasta hallarlo en Damna. De este modo, durante el tiempo de la enseñanza, acudían siempre nuevos oyentes. Magdalena estaba entre las santas mujeres, completamente deshecha y demacrada. Jesús habló severamente contra los pecados de la impureza y dijo que estos pecados habían hecho descender el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Habló de la misericordia de Dios, diciendo que ahora era el tiempo de su misericordia, y rogaba encarecidamente a todos a recibir esta gracia. Por 3 veces miró a la Magdalena durante este sermón, y por 3 veces vi a Magdalena caer en desmayo y salir de ella una sombra oscura. La tercera vez las mujeres la llevaron de allí. Estaba como anonadada, deshecha, demacrada, casi irreconocible. Sus lágrimas eran continuas. Estaba toda cambiada, se lamentaba fuertemente y quería confesar sus pecados a Jesús, para recibir el perdón. Después de la enseñanza Jesús fue hacia ella, a su lugar apartado. María y Marta la llevaron allá. Ella se postró, con los cabellos descompuestos, sobre su rostro. Jesús la consoló, y habiéndose retirado las demás, ella gritó pidiendo perdón, contó sus muchos pecados y decía, Señor, ¿habrá perdón y salvación para mí? Jesús le perdonó sus pecados, y ella rogó al Señor le concediera no recaer jamás en ellos. Jesús se lo prometió. La bendijo, le habló de la virtud de la pureza y de su madre María, que era libre de toda mancha. Ensalzó mucho a su madre, diciéndola elegida, cosa que nunca había oído decir a él hasta ahora, y le dijo a Magdalena se juntase del todo con ella y tomase de ella todo consuelo, ayuda y consejo. Cuando se reunió de nuevo donde estaban las mujeres, dijo Jesús de ella, fue una gran pecadora, pero será ahora el modelo de todos los penitentes por todos los tiempos. Magdalena estaba, por los sacudimientos y por sus lágrimas y arrepentimiento, tan desconocida, que no parecía sino una sombra de lo que era antes, pero ahora se encontraba tranquila, llorosa y cansada. Todas la querían consolar porque la amaban, y ella pedía perdón a todas. Como las otras mujeres se dirigieron a Naín por Caná, y Magdalena estaba demasiado débil para poder seguirlas, se dirigieron Marta, Ana Cleofás y María Sufanita con Magdalena hacia Damna, para seguirlas después de algún descanso. Jesús con sus discípulos atravesó el valle de las aguas termales, a 4 o 5 horas de distancia de allí, hacia la ciudad de Gateper, sobre una montaña, entre Caná y Séforis. Permanecieron allí, durante la noche, en un albergue delante de la ciudad, junto a una caverna llamada la Cueva de Juan. Capítulo 35. Jesús en Gateper. Jesús llegó en la mañana a Gateper. Los jefes de la escuela y los fariseos le salieron al encuentro. Le recomendaron que no alterase el orden en la ciudad, especialmente no tolerase el correr de las madres con sus niños, que podía enseñar tranquilamente en la sinagoga, pues no les gustaba el ruido en la ciudad. Jesús les contestó severamente diciéndoles que venía para todos aquellos que le esperaban y clamaban por él, y les reprochó su hipocresía. Los fariseos habían mandado ya a decir en la ciudad que no trajesen a sus criaturas, no apareciesen en las calles, no saliesen al encuentro del Nazareno y no gritasen, Hijo de Dios, Hijo de David y Cristo, que era un escándalo y no debía oírse, que bien sabían ellos de dónde era él, y cuáles eran sus padres, sus hermanos y parientes. Los enfermos podían reunirse delante de la sinagoga y allí hacerse curar, pero que no querían tumulto ni espectáculo. Habían dispuesto a los enfermos según su criterio, en los lugares que les parecía,
como si ellos tuvieran el derecho de regular todo lo que iba a hacer Jesús. Cuando llegaron a la ciudad vieron, con gran sorpresa, que las madres llenaban las calles de la ciudad con sus criaturas en brazos y que los niños extendían sus manos hacia él gritando a pleno pulmón: Jesús de Nazaret, Hijo de David, Hijo de Dios, Profeta Santo. Pretendieron los fariseos apartar a estas madres, pero todo esfuerzo fue inútil. Salían de todas las casas y rincones de la ciudad, y al fin los fariseos, avergonzados, abandonaron el acompañamiento de Jesús. También los discípulos que seguían con Jesús estaban algo contrariados y deseaban que las cosas fueran más tranquilas y menos peligrosas. Intentaban apartar a las madres y hacían advertencias a Jesús. Jesús reprochó a los discípulos su poquedad de ánimo, los hizo retirar y dejó venir a los niños junto a él, mostrándose bondadoso y familiar con ellos. De este modo, entre aclamaciones continuas de los niños, llegó hasta la sinagoga y los pequeños seguían clamando: Jesús de Nazaret, Profeta Santo. Hasta los niños de pecho, que jamás habían hablado, gritaban ahora, para admiración y escándalo de los fariseos. Delante de la sinagoga se colocaron los niños, apartados de las niñas, y las madres con sus criaturas de pecho detrás de ellos. Jesús bendijo a los niños, enseñó a las madres y a las que las acompañaban, criadas y personas, de las cuales dijo Jesús que eran también hijas de esas madres. Habló a los discípulos del valor de los niños delante de Dios. A los fariseos esto les desagradó mucho, mientras tanto los enfermos tuvieron que esperar. Más tarde fue hacia ellos, sanó a algunos y enseñó en la sinagoga de José y del valor de los niños delante de Dios, porque los fariseos comenzaron a quejarse de nuevo del estorbo de los pequeños. Cuando Jesús salió de la sinagoga, vinieron 3 mujeres que deseaban hablar a solas con él. Como se apartase algún tanto de los demás, estas mujeres cayeron a sus pies y le dijeron que sus maridos eran atormentados por el demonio, y que a ellas también las molestaba. Como habían oído que había ayudado a Magdalena, pedían las ayudase a ellas en su necesidad. Jesús les prometió ir a sus casas. Primero, empero, fue a casa de un cierto hombre, de nombre Simeón, un esenio casado, hombre simple y recto. Era de mediana edad e hijo de un fariseo de Dabrat del Taber. En esa casa tomó con los discípulos algún alimento, de pie. Este Simeón quería poner todo lo suyo a disposición de la comunidad de Jesús. Después fue a las casas de aquellas mujeres, y habló con los hombres y las mujeres, pero las cosas no eran como las habían contado. Ellas eran las culpables y querían echar la culpa a sus maridos. Jesús exhortó a todos a la unión, a la oración, al ayuno y a la limosna. Después del sábado le siguieron estas mujeres enfermas a la predicación del monte, algo al norte del Taber, porque Jesús no permaneció aquí sino que se dirigió al sur, hacia Quislot, por donde habían pasado ya las santas mujeres con la Magdalena, camino de Naín. Capítulo 36. Jesús en Quislot y Nazaret. Jesús, camino andando, habló a los discípulos sobre las cosas que les esperaban, y cómo debían portarse cuando fuesen a la Judea, donde no serían recibidos tan bien como aquí. Les dio normas de conducta y del modo de imponer las manos y de echar los demonios, y volvió a darles su bendición, como nueva fortaleza para su futura misión. Habían venido 3 jóvenes desde el Egipto, que Jesús recibió como discípulos, aunque les anunció las dificultades que les esperaban. Uno se llamaba Cirino. Habían sido compañeros de juego de Jesús en Egipto, y ahora tenían alrededor de 30 años. Sus padres habían mantenido como cosas santas el pozo y la habitación de la Sagrada Familia. Estos jóvenes habían visitado Belén, Nazaret, Betania, y a María, en Dotaim, y traían los saludos de sus padres. Llegaron a Quislot algunos fariseos de Nazaret para invitarlo a ir a su patria. Aquellos fariseos que habían querido precipitarlo desde el barranco no estaban más allí. Dijeron a Jesús que ciertamente no dejaría de ir a su ciudad para hacer allí las señales y milagros que obraba en otros lados, que todos estaban deseosos de oír su enseñanza y podía después sanar a sus enfermos. Le rogaban, sin embargo, que no sanase en el sábado. Jesús les dijo que iría y celebraría el sábado, pero que ellos se escandalizarían de él, y que en cuanto a lo de sanar enfermos quería hacer su voluntad, aunque era con daño de ellos mismos. Ellos se volvieron a Nazaret y Jesús se encaminó hacia allá, enseñando de paso a sus discípulos. Llegó al mediodía.
Le salieron al encuentro muchos curiosos y algunos bien intencionados, le lavaron los pies y le ofrecieron alimento. Jesús tenía consigo los discípulos de Nazaret, Parmenas y Yánedab. Se albergó con sus acompañantes en la casa de Yánedab. Estos dos habían sido compañeros de infancia de Jesús, y le habían acompañado en su primera salida, cuando fue a Hebrón después de la muerte de José. Jesús los usaba mucho para mensajes y para anuncios. Jesús visitó a algunos enfermos, que le habían pedido, y que él sabía necesitaban de él, y eran creyentes. Delante de otros, que le habían traído para probar o que venían con pretensiones, pasó de largo. Como le trajeran a un joven esenio baldado desde su infancia, que le pedía ayuda, lo sanó en la calle, como también a varios ciegos. Después entró en algunas casas y sanó a varios enfermos, ancianos, hombres y mujeres. Había entre ellos mujeres hidrópicas, y una al extremo que estaba del todo hinchada. En total curó a unas 15 personas. Después se dirigió a la sinagoga donde estaban reunidos los enfermos, pero pasó de largo, y así celebró el sábado sin molestia, como querían los fariseos. La lección del sábado trató de cómo Moisés habló en Egipto con Dios y de Ezequiel, 28-29. Por la mañana enseñó de nuevo en la sinagoga, pero no sanó a nadie. Al mediodía lo vi con sus discípulos y algunas buenas personas de Nazaret, caminar hacia Séforis, a una pequeña población, como es costumbre hacerlo en día de sábado. El camino de Nazaret a Séforis es llano hacia el norte, solo al llegar a Séforis sube. En el camino he visto a Jesús enseñando en algunas casas. Ciertas personas que vivían desunidas y peleadas se hincaron delante de él, y Jesús los puso en paz, hombre y mujer, y con los vecinos. No sanó a nadie. En este camino se le acercaron de nuevo aquellos dos jóvenes que otras veces habían querido ser recibidos como discípulos. Jesús les preguntó si estaban dispuestos a dejar casa y padres, dar sus bienes a los pobres, ser obedientes ciegamente y sufrir persecuciones. Ellos alzaron los hombros y se alejaron. Capítulo 37. Jesús no sana a los enfermos de Nazaret por culpa de los fariseos. Jesús visitó en Nazaret la casa que habían habitado María y José. Ahora está ordenada, pero deshabitada. Visitó también a la hermana mayor de María Santísima, madre de María Cleofás, que cuida esa casa, pero no habita allí. Después fue con sus discípulos a la sinagoga y habló muy seria y severamente, y llamó a Dios su Padre Celestial. Anunció castigo sobre Jerusalén y sobre todos los que no siguen su doctrina. Hablando a sus discípulos les anunció la persecución que les esperaba, animándolos a perseverar y a serle fieles. ¿Cómo supieran los fariseos que Jesús no quería permanecer más tiempo aquí y que no iba a sanar los enfermos? Empezaron a manifestar su mal humor y su rabia, diciendo aquí y allá, ¿quién es él? ¿Qué pretende ser él? ¿De dónde le viene su sabiduría? Él ha nacido aquí. Su padre era un carpintero. Sus hermanos y parientes son de aquí. Pensaban en esto en María Elí, primera hija de Ana, y en sus hijos Santiago, Eliachim, Sadoch, discípulos de Juan, María Cleofas y sus hijos e hijas. Jesús no les respondió, continuó enseñando y hablando a sus discípulos. Un fariseo extranjero, de Séforis, fue en extremo osado y preguntó, ¿quién eres tú? ¿Has olvidado que tú mismo, unos años antes de la muerte de tu padre José, estuviste en mi casa con tu padre haciendo tabiques de madera? Como Jesús no respondiese nada a esto, clamaron. Contesta, es propio de hombres educados no responder. Jesús solo dijo a aquel hombre audaz, más o menos lo siguiente, yo he trabajado entonces la madera en tu casa, y mientras lo hacía, te miraba y te compadecía, porque sabía que no te podría un día librar de la dureza de tu corazón, como ahora se verifica. Tú no tendrás parte en mi reino, aunque te hubiese entonces ayudado a fabricar tu morada en este mundo. Jesús añadió, en ninguna parte un profeta es despreciado más que en su patria, en su casa y entre sus parientes. Pero lo que mayormente los irritó fueron las palabras que dijo a sus discípulos, yo os envío como corderos entre lobos. A los de Sodoma y Gomorra les irá mejor en el juicio que a aquellos que no os reciban. No he venido para poner paz sino espada. Después del sábado había aún muchos enfermos para sanar, pero Jesús no curó a ninguno, con gran despecho de los fariseos.
Algunos de los oyentes prosiguieron en las insolencias de los fariseos y clamaban a veces, en la sinagoga, mientras hablaba Jesús, preguntándole si no se acordaba de esto o aquello, recordando dónde y cuándo lo habían visto antes. Los fariseos dijeron que ahora tenía menos acompañamiento que la vez pasada, y si no pensaba ir a albergarse con los esenios. Estos no solían ir públicamente a la enseñanza de Jesús, ni él solía hablar mucho de ellos. Los mejores de estos esenios se juntaron más tarde con los apóstoles y discípulos. No contradecían lo que Jesús decía, y lo tenían por el Hijo de Dios. Jesús fue, en efecto, con los esenios donde estuvo la última vez, comió con ellos y enseñó hasta la noche. Hacia las 10 vinieron Pedro, Mateo y Santiago el mayor, desde la Galilea superior, pues habían estado en los alrededores del lago Merem. Andrés, Tomás y Saturnino y otro más que habían llegado antes, fueron allá en lugar de los recién venidos. La misma noche salió Jesús de Nazaret, y anduvo unas 2 horas hacia el Táber, al lugar donde había sanado de lepra a aquel hombre después de resucitar al hijo de la viuda de Naín, de regreso de Cafarnaúm. Para el día siguiente se había anunciado una predicación sobre la montaña, al sudoeste del Táber, a media hora del monte. Jesús se albergó de nuevo en casa del maestro, que había reunido a varios enfermos. Sanó allí a un mudo. Aquel niño que había enviado también su mensaje a Jesús, de parte de su patrón leproso, estaba ahora con el maestro. Jesús habló con él, se llama Samuel, más tarde fue discípulo del Señor. Capítulo 38. Jesús en una colina junto al Táber. El patrón del lugar que había sanado de la lepra se presentó a Jesús para agradecerle. Había hecho erigir varias tiendas para leprosos que esperaban ser sanados por Jesús y abierto sendas en sus posesiones para las personas que querían abreviar camino y dirigirse a la predicación anunciada. Era todavía el amanecer cuando Jesús salía de la casa camino a la colina, cuando le salieron al encuentro 5 personas, hombres y mujeres. Jesús se acercó, y ellos se echaron a sus pies. Una mujer dijo, Señor, nosotros somos de Tiberíades, y no nos hemos atrevido hasta ahora a pedirte ayuda. Los fariseos nos dijeron que tú eras duro y severo para con los pecadores, pero nosotros hemos oído que tú te compadeciste de la Magdalena, que la libraste de sus demonios y la perdonaste. Por eso hemos cobrado ánimo, y hemos venido. Señor, ten piedad de nosotros. Tú puedes sanarnos y limpiarnos y perdonarnos nuestros pecados. Los demás hombres y mujeres permanecieron a cierta distancia, separados entre sí. Estaban leprosos, y una de las mujeres estaba endemoniada y tenía convulsiones. Jesús se apartaba con algunos a un lado para oírlos, según servía esto para su arrepentimiento y mejoramiento de sus disposiciones, con otros no hizo esto. Al fin los sanó y les perdonó sus pecados. Ellos se deshicieron en lágrimas de agradecimiento y le pidieron les mandara lo que debían hacer. Les mandó no volver a Tiberíades, sino morar en otro lugar. Le he oído decir que no iría nunca a Tiberíades ni tampoco lo he visto allá. Se dirigieron luego hacia la colina donde iba a predicar Jesús. Jesús se dirigió a la tienda de los leprosos, que eran 4 o 5. Los sanó, los exhortó y les mandó presentarse ante los sacerdotes de Nazaret. En estas acciones no demoraba Jesús mucho tiempo, pero tampoco se lo veía apurado, sino siempre mesurado, con dignidad y con las palabras necesarias, y no más. Era medido y apropiado en consolar y en exhortar, en severidad y en bondad. En la paciencia y bondad, siempre excediendo, más sin apuro ni precipitación. A algunos les iba al encuentro como un amigo, a otros les pasaba por delante, y a los demás los hacía esperar algún tiempo según la necesidad y sus disposiciones. El lugar de la enseñanza era hermoso, y había un buen sitial donde habían predicado ya otros profetas. De aquí se veía el valle de Esdrelón en la región de Magedo. Se habían reunido muchas gentes de las ciudades y bastantes enfermos, inclusive de Nazaret, donde Jesús no los había sanado, cosa que hizo aquí. Los endemoniados que libró clamaban, como de costumbre, diciendo que era el Hijo de Dios. Habló de las 4 primeras bienaventuranzas, con varias parábolas, de la penitencia y venida del reino de Dios, y rogó a todos que recibieran la gracia que se les ofrecía. Los apóstoles escuchaban con atención, porque debían ellos después repetir estas cosas a las gentes. Al mediodía vi a Jesús reunir a sus discípulos a la sombra de los árboles,
al pie de la colina. Los mandó a enseñar, menos a Pedro y a Juan y a algunos discípulos, que quedaron con él. Debían ir de dos en 3 direcciones, unos en el valle del Jordán, otros en dirección del valle de Dotem, y otros al oeste, hacia Jerusalén. En esta ocasión oí decirle que fuesen sin dinero, sin sacos, con un solo vestido y un bastón en la mano, no a los paganos ni a los samaritanos, por ahora, sino a las ovejas perdidas de Israel. Cómo debían portarse en las casas, cómo debían sacudirse el polvo de las sandalias y predicar la penitencia. Matt, 10, 9, Mark 6, 10 a 11, Luke 9, 15. Esto lo decía porque iban a entrar en algunos lugares de adversarios y porque sufrirían persecución, y estaba próximo el fin de Juan Bautista. Tenían en esos lugares muchos albergues cuidados por las santas mujeres, por eso no necesitaban dinero. Los apóstoles que debían ir a la Alta Galilea y al otro lado, habían recibido algún dinero, aunque poco. Desde ahora empezaba un nuevo tiempo y modo para ellos. Antes de su partida Jesús los bendijo y les dio nuevos avisos sobre la manera de sanar y librar de los demonios, y bendijo el aceite para usarlo con los enfermos. Les señaló el lugar donde debían encontrarse de nuevo con él. Capítulo 39. Jesús en Sunem. Otros lugares. Jesús sanó todavía a algunos enfermos, despidió al pueblo, se fue con Pedro, Juan y los discípulos hacia el sur, camino de 3 horas, a la ciudad de Sunem. Le acompañaron varias personas, entre ellas un hombre que le había rogado, cuando la última vez pasó de Samaria a Galilea, en el albergue no lejos de Ende, que fuese a su casa para ver a su hijo enfermo. Le rogó de nuevo y Jesús fue con él a su casa. Las 2 mujeres endemoniadas de Gateper le habían seguido al sermón del monte, y ahora fueron liberadas por Jesús con la imposición de las manos. Cuando llegó al torrente Quizón sanó a un leproso completamente abandonado, despreciado y pobre. Hacía 20 años que estaba enfermo, y le habían hecho un refugio cerca del camino. Jesús se dirigió a él, lo sanó, y le mandó presentarse como los otros a los sacerdotes de Nazaret. Jesús llegó al anochecer a Sunem, y se hospedó con Pedro, Juan y aquel hombre que le había invitado a su casa. Todos los hijos de este hombre estaban enfermos. Uno de 16 años, grande, era mudo y sordo, estaba tendido en el suelo, tenía convulsiones y se retorcía de tal modo que su cabeza tocaba hasta sus pies, no podía andar y estaba tullido. Otro era tonto y asustadizo, y 2 hijas eran también como tontas y retraídas. Jesús sanó esa misma noche al mayor. Pedro había ido a la ciudad. Jesús fue solo a la pieza del joven, se hincó junto al lecho, rezó y se inclinó hacia el rostro del joven como si le dijera algo o le soplase en el rostro, luego lo tomó de la mano, y lo levantó. El joven se irguió sobre sus pies, y Jesús lo dirigió un rato, haciéndolo caminar. Después lo llevó solo a otra pieza, untó con sus dedos saliva y polvo en los oídos y en la lengua, y entonces el joven clamó con alegría: «Yo oigo, puedo hablar». Los parientes y los criados irrumpieron en la pieza, lo abrazaban, llenos de contento, y clamaban dando gracias. Los padres se echaron a los pies de Jesús, llenos de alegría, llorando juntamente con su hijo. Por la noche habló a solas con el padre, porque pesaba sobre él una culpa que venía de sus padres. El hombre preguntó si son castigados los hombres hasta la 4ª generación. Jesús le dijo que con la penitencia y la satisfacción se podía quitar esa culpa y sus consecuencias. A la mañana siguiente sanó al otro hijo y a las 2 hijas con la imposición de las manos. Cuando sanaron estaban como fuera de sí por la maravilla, como si despertaran de un sueño. Temían siempre que se los quería matar y huían especialmente del fuego. Cuando Jesús sanó al joven le dijo, contra su costumbre, que fuese por allí y contase lo que le había sucedido. El resultado fue que se reunió tanta gente, que trajeron toda clase de enfermos, a quienes sanaba por las calles, y bendecía a los niños después de curarlos. Después he visto a Jesús con Pedro y Juan andar todo el día y la noche con pasos apresurados hacia Jinim atravesando el valle de Esdrelón. Descansaban poco. Oí decir a Jesús, mientras caminaba, que el fin de Juan estaba cerca y que a él también lo perseguirían después. Pero que no convenía preocuparse. Creo haber entendido que querían ir a Hebrón para consolar a los parientes de Juan e impedir algún levantamiento por causa de la muerte del Bautista.
Las santas mujeres están ahora en Dotaim, es decir, María, Verónica, Susana, Magdalena, María Sufanita. Viven en la casa de Isacar, a quien Jesús había sanado. Estas mujeres no van a los albergues comunes. Marta, Dina, Juana Chuza, Susana de Alfeo, Ana, Cleofás, María, Juana Marcos y Merouni salen a veces para ver y proveer lo que falta algo en los albergues donde deberán parar Jesús y los discípulos. Son 11 mujeres las que están allí. Por la mañana he visto a Jesús con sus 2 apóstoles caminando al sur de Samaria, y vi que los 2 discípulos egipcios y el hijo de Juana Chuza llegaron aquí desde el oriente. Estos discípulos egipcios estuvieron como 1 año en Hebrón estudiando. Habían estado en Belén y en Betania, con Lázaro, de modo que eran ya conocidos de los demás discípulos. Jesús llegó luego con sus acompañantes a la choza de aquellos pastores con los cuales había estado después de la conversación con la samaritana, junto al pozo de Jacob, y donde sanó al hijo del posadero. Tomaron algún alimento y descansaron del largo camino. Más tarde, tuve una visión, en cuadros, donde vi a Jesús enseñando a los pastores junto a un pozo. Les contaba las parábolas del tesoro escondido en el campo y de la dracma perdida y hallada. Con motivo de esta parábola rieron algunos hombres de la simpleza de la mujer, que por 1 dracma se había tomado tanto trabajo, cuando ellos, pensaban, habían perdido cosas de mucho más valor sin darse tanto trabajo. Jesús les declaró lo que significaba esa dracma y el barrer y limpiar, y se avergonzaron de haberse reído. Estos trabajadores estaban ocupados ahora en trillar el trigo quedado en los campos. Lo hacían con pesadas masas de madera que subían y bajaban, mientras otros hombres ponían el trigo debajo y lo sacaban. El aparato lo tenían instalado en una especie de cavidad en la roca, y estaba cubierto con las ramas de un gran árbol. Jesús enseñó aquí a diversos grupos de hombres, y luego se dirigió con algunos de ellos a su lugar, en Tenat Silo. Los habitantes lo recibieron muy bien, delante de la ciudad, le ofrecieron un alimento, le lavaron los pies a él y a sus discípulos, y quisieron cambiarle sus vestidos, cosa que no aceptó. En la sinagoga enseño con la parábola del banquete que preparó un gran rey. Capítulo 40. Decapitación de Juan Bautista. Desde hacía varias semanas ya habían llegado muchos convidados a Macherus, especialmente de Tiberíades, para las fiestas de Herodes. Se preparaba una serie de fiestas y orgias. Junto al palacio de Herodes había un edificio cuadrado y abierto con muchos asientos, donde peleaban animales entre sí, y a veces hombres, mientras la gente miraba el espectáculo. También hombres y mujeres bailarines pasaban por turno para divertir. Salomé, la hija de Herodías, pasábase las horas delante del espejo de metal, mirándose y adornándose para las fiestas en presencia de su madre. Zorobabel y Cornelio, el centurión, se excusaron de ir. Juan, mientras tanto, había podido andar libremente en los últimos tiempos por el castillo, y aún sus discípulos podían entrar y salir de él. Hasta había predicado públicamente en el palacio, y el mismo Herodes estuvo escuchando su sermón. Se le había prometido la libertad si aprobaba el casamiento de Herodes o se comprometía, por lo menos, a no hablar de él. Juan, al contrario, se mantuvo firme en reprocharle su adulterio. Con todo, Herodes tenía el propósito de darle la libertad en ocasión de su natalicio, pero la mujer pensaba de muy diversa manera. Herodes deseaba que Juan apareciera libremente durante las fiestas, para mostrar a todos que su prisión era muy suave, pero Juan, apenas comenzaron los jolgorios en el palacio, no se dejó ver más, y se mantuvo encerrado en su prisión, mandando a sus discípulos que se alejaran de allí. La mayoría se retiró hacia Hebrón, de donde era una gran parte de ellos. La hija de Herodías estaba perfectamente instruida por su madre desde la juventud. Era rozagante, de movimientos libres y se vestía provocativamente. Herodes hacía tiempo que la miraba con complacencia y así la madre disponía sus planes. Herodías era sumamente provocativa y atrayente, y se ingeniaba en serlo mayormente con artes y modos estudiados. Ya no era joven, tenía en su rostro algo de punzante, a modo de belleza satánica, cosa que agradaba a los hombres perversos. A mí me causaba repulsión su belleza como si viera una serpiente. No puedo compararla sino con la belleza de las diosas satánicas de la antigüedad. Vivían en una parte del palacio,
hacia el gran patio algo más levantado que la gran sala donde se celebra ahora el natalicio de Herodes, y desde donde, por las columnatas abiertas de la galería, se podía ver el departamento de Herodías. Delante de la sala de Herodes se había erigido un espléndido arco de triunfo, a donde se subía por escalones hasta la sala. Desde allí se veía, al interior, una serie inacabable de salas. Todo brillaba con espejos, flores, guirnaldas verdes. Todo deslumbraba de luces. Las salas y pasillos lucían con antorchas, lámparas y figuras y leyendas transparentes. Herodías y sus mujeres estaban en las altas galerías de sus habitaciones, lujosamente vestidas y miraban abajo como era saludado Herodes, rodeado de muchos palaciegos ataviados, huéspedes y coros de músicos que cantaban y tocaban mientras caminaban sobre tapices hacia el arco de triunfo precedidos por coros de niños y niñas que tocaban toda clase de instrumentos, coronados de flores y llevando guirnaldas en los brazos. Al llegar Herodes al arco de triunfo, le salió al encuentro Salomé, adelantándose entre los niños y niñas, y danzando le entregó una corona colocada entre hermosos adornos y sobre una tela transparente que llevaban las niñas del acompañamiento. Estas criaturas estaban ataviadas con vestidos estrechos y tenían especie de alas. Salomé llevaba un espléndido vestido largo sujeto en una u otra parte de las piernas con cintas brillantes. Sus brazos estaban cubiertos con anillos y brazaletes de oro, ataduras de plumas variopintas y perlas, el cuello y el pecho cubiertos de cadenas y collares de perlas. Así danzó delante de Herodes, que estaba como embobado y daba muestras de grande admiración, como los demás del acompañamiento, y terminó con pedirle que le diera mañana un contento repitiendo la escena. Después de esto se retiraron a la sala, donde comenzó el banquete. Las mujeres comieron en las salas de Herodías. A Juan lo he visto en este momento en su cárcel, hincado, con los brazos abiertos mirando al cielo, en oración. Estaba lleno de luz, pero de una luz muy diferente de la que había en la sala de Herodes. La luz de las salas parecía reflejo siniestro del infierno, en comparación de la luz que envolvía a Juan Bautista. Toda Macherus estaba llena de luces, de lámparas y de antorchas, que brillaban siniestramente esa noche. La sala de Herodes estaba abierta de un lado, de modo que en los espejos brillantes, dispuestos convenientemente, se reflejaban las mujeres que estaban en las salas con Herodías comiendo en desenfrenada orgía. En las salas se habían dispuesto pirámides de flores de entre las cuales salían chorros de agua de olor, como fuentes y cascadas. Cuando hubieron comido y bebido más, pidieron los comensales a Herodes que hiciera venir de nuevo a Salomé para danzar. De inmediato se hizo lugar en la sala sentándose algunos junto a las paredes. Herodes ocupó su trono y en torno de él algunos de los más fieles herodianos. Salomé apareció con algunas danzantes, con vestiduras transparentes, sus cabellos en parte recogidos con perlas y diamantes, y en parte sueltos al viento. Llevaba una corona, y danzó en medio de las otras, que lo hacían en torno de ella. Esta danza fue un continuo moverse, inclinarse y retorcerse como si no tuvieran huesos, apenas estaban en una posición, luego en otra diferente. Tenían en las manos coronas y pañuelos que agitaban al aire y entrelazaban, danzando. Toda la danza era un remedo de lo más desvergonzado, y Salomé sobresalía entre las demás. He visto al diablo alrededor de ella, como doblaba y retorcía todos sus miembros en la danza. Herodes estaba completamente trastornado por la pasión. Cuando finalmente se acercó al trono de Herodes y las demás seguían danzando, para distraer la atención de la mayoría, dijo Herodes: «Pide lo que quieras, que te daré, aunque sea la mitad de mi reino, te lo juro». Salomé dijo al punto: «Quiero preguntar a mi madre lo que he de pedir». Salió de la sala, fue a la de las mujeres, y preguntó a su madre lo que debía pedir. Ésta la mandó pedir la cabeza de Juan sobre una bandeja. Salomé se acercó a Herodes y dijo: «Quiero que al punto me des la cabeza de Juan en una bandeja». Solamente pocos de los más cercanos oyeron esta petición. Herodes quedó como herido de un rayo, pero ella le recordó su juramento. Hizo llamar por un herodiano al verdugo, y le mandó traer en una bandeja la cabeza de Juan y dársela a Salomé. Se alejó el verdugo y Salomé lo siguió. Herodes abandonó la sala con sus fieles como si se sintiera mal. Estaba muy triste y oí que le dijeron que no estaba obligado a cumplir ese juramento. De su parte prometieron el mayor silencio sobre esto para no estorbar las fiestas.
Herodes quedó perturbado, yendo de una sala a otra, inquieto, mientras las fiestas continuaron su curso. Juan estaba en oración. El verdugo hizo entrar a los 2 soldados que custodiaban la entrada de la cárcel y a su criado. Los soldados traían antorchas encendidas, pero la luz que había alrededor de Juan hacía aparecer las antorchas como luces encendidas en el día. Salomé esperaba al fondo del corredor con su criada, que había entregado al verdugo una fuente cubierta con un paño colorado. El verdugo dijo a Juan: Herodes, el rey, me manda que dé tu cabeza puesta en esta fuente a su hija Salomé. Juan no le dejó terminar y volviendo su cabeza hacia él le dijo: sé por qué vienes. Vosotros sois mis huéspedes que esperaba hace tiempo. Si tú supieras lo que haces, no lo harías. Estoy pronto, volvió su rostro y oró delante de la piedra, junto a la cual acostumbraba hacerlo de rodillas. El verdugo lo decapitó con una especie de máquina, que yo no pude comparar, en lo exterior, sino con una trampa para cazar zorros. Le puso sobre los hombros un anillo de hierro y con un empuje del verdugo se cerraron 2 cortantes hojas sobre su garganta, y de un golpe quedó la cabeza separada del tronco. Juan quedó de rodillas, la cabeza rodó al suelo y un triple chorro de sangre cubrió la cabeza y el cuerpo, que de este modo quedó bautizado en su propia sangre. El criado del verdugo levantó la cabeza por los cabellos, se burló de ella y la puso sobre la fuente que sostenía el verdugo, el cual se la entregó a Salomé. Ella lo recibió con alegría y ese secreto terror mujeril que suelen sentir las personas pecadores ante la sangre y las heridas. Llevó la sagrada cabeza cubierta con la tela colorada, acompañada por su criada, que le alumbraba por las oscuras galerías, mientras apartaba la fuente de sus vestidos y volvía la cabeza a un lado por no ver la cabeza ensangrentada. De este modo anduvo por las galerías solitarias hasta una especie de cocina abovedada, debajo de las habitaciones de Herodías, la cual le salió al encuentro, y sacando el paño que lo cubría, insultó a esa sagrada cabeza y la maltrató. Tomó luego unas agujas de la pared, donde había de varias clases, y le traspasó la lengua, los ojos y las mejillas, y la arrojó con furia diabólica al suelo y con los pies la empujó hacia una abertura donde solía arrojar los desperdicios de la cocina. Después volvió al lado de su indigna hija, para continuar sus orgías, como si nada hubiese sucedido. He visto luego al sagrado cuerpo con la piel que solía llevar y puesto por los soldados sobre la piedra. Estos soldados estaban conmovidos, y fueron después reemplazados y encerrados para que nada pudiesen decir. Asimismo, a todos los que sabían algo se les prohibió severamente contar lo sucedido. Los huéspedes no pensaban en Juan ni sospechaban lo que había sucedido. De este modo su muerte quedó algún tiempo en el mayor secreto y hasta se pensó que Juan hubiese recobrado su libertad. Las fiestas continuaron sin interrupción. Apenas Herodes terminó, continuó Herodías las suyas. Las 5 personas que sabían de la muerte de Juan fueron encarceladas, es decir, los 2 guardas que manifestaron alguna compasión, el criado y la criada de Salomé, y el mismo verdugo. Se pusieron otros guardas delante de la prisión, y hasta un fiel criado de Herodes llevaba comida a la cárcel para disimular mejor lo sucedido y la muerte de Juan Bautista. Capítulo 41. Jesús en Tenat Silo y en Antipatris. Durante las fiestas de Macherus y la decapitación de Juan, Jesús estaba en Tenat Silo, donde algunas personas que volvían de Jerusalén le contaron un gran acontecimiento que había tenido lugar allá. En la obra de una gran edificación, junto al templo, estaban muchos trabajadores y con ellos 18 maestros de obra, la cual al derrumbarse sepultó a todos. Jesús expresó su pesar por esta desgracia, pero dijo que esos obreros, y aun los capataces, no eran mayores pecadores que los fariseos, saduceos y herodianos, y todos los que obraban en contra del reino de Dios. Todos ellos caerán aplastados bajo su propia obra. Esa obra era grandiosa, larga como de un cuarto de hora de camino. Las aguas de la piscina de Betesda que fluían de la altura del templo, debían ser dirigidas con la sangre de los animales sacrificados desde el patio del templo hacia el barranco, a donde también el estanque Betesda situado más arriba echaba las aguas sobrantes que recibía del torrente Gión. 3 galerías conducían adentro del templo y extensas arcadas llevaban sobre el valle desde el mediodía al norte hasta arriba del templo. Había allí una alta torre a donde debían subir las aguas por un mecanismo de ruedas desde el fondo por medio de cañerías. Hacía tiempo que se trabajaba en esta obra y como en estos últimos tiempos faltaran piedras adecuadas y maestros competentes,
resolvió Pilatos, por consejo de un herodiano confidente de Herodes, dirigirse a este rey para salir de sus dificultades. Los capataces que mandó Herodes eran sus confidentes y debían dirigir la obra de tal manera que cayese todo lo hecho y se culpase luego a Pilatos, para enajenarle aún más la voluntad del pueblo. Estos capataces llevaron la obra de tal modo que se edificaba más grueso abajo, pero vacío, después más angosto y más pesado. Cuando llegó el momento estaban los 18 capataces sobre una terraza y mandaron sacar los sostenes de las bóvedas como obra ya terminada. Los pobres obreros estaban ocupados en esta tarea cuando de pronto se sintió un crujir de murallas, y toda la obra se vino abajo con un espantoso ruido de escombros y de polvo, entre los gritos y gemidos de los obreros y otras gentes que estaban al pie de la montaña del templo. La terraza donde estaban al seguro los 18 capataces cedió repentinamente y se hundió, y desaparecieron ellos también entre los escombros y la ruina. Esto había sucedido poco antes de las fiestas de Macherus. Por esto no fue a ellas ni un solo oficial romano ni empleado de Pilatos. Pilatos se enojó grandemente con Herodes y buscaba el modo de vengarse de él. Era una obra grandiosa y el daño fue enorme en personas y en material. De ahí procedía la enemistad entre Pilatos y Herodes, los cuales se reconciliaron recién a la muerte del verdadero templo que era Jesucristo. Este derrumbe sepultó a los culpables como también a los inocentes, y trajo la consternación en todo el pueblo. Ahora todo lo sobrante del estanque de Betesda estaba rebasando, porque el barranco estaba cubierto de escombros, y el sobrante creció como una laguna. Cuando Pilatos envió capataces a verse con Herodes en Macherus para tratar este asunto del derrumbe, Herodes se desentendió de él. Jesús sanó en Tenat-Silo a varios ciegos, después se dirigió con Pedro y Juan, por el medio de Siquem, hacia Antipatris. Durante el camino hablaron Pedro y Juan si no entrarían en Aruma, o en otros lugares donde pasaban. Jesús les dijo que no lo recibirían y dirigió sus pasos hacia Antipatris. Durante el camino les enseñó acerca de la oración con la parábola del que viene de noche a golpear en la puerta del amigo pidiéndole preste 3 panes. Por la tarde llegaron a la región boscosa de Antipatris, donde entraron en un albergue del lugar. Antipatris, situada junto a un arroyo, es una hermosa ciudad edificada por Herodes en honor de Antípeter en el lugar de la pequeña aldea de Capar-Saba. En la guerra de los Maquebios, estaba el campamento de Lisias en Capar-Saba que entonces tenía torres de defensa y muros. Lisias, que fue vencido por Judas Macabeo, hizo trato aquí con él y le trajo varias poblaciones de Judea y hasta hizo regalos importantes para la reedificación del templo. Este lugar está a 6 horas del mar. Aquí fue preso Pablo y llevado a Cesarea. La ciudad está rodeada de enormes árboles y dentro de ella hay jardines y avenidas. Está circundada de verdor y edificada en gran estilo, al modo pagano. En sus calles se anda de continuo entre pórticos y galerías. Cuando Jesús se dirigió a la ciudad fue hacia el jefe llamado Osías. Había venido especialmente por causa de este hombre, cuya pena conocía. Le había enviado un mensaje al albergue invitándole a su casa, porque su hija estaba muy enferma. Jesús le dejó dicho que hoy iría a su casa. Osías recibió muy bien a Jesús y a sus 2 apóstoles, les lavó los pies y les ofreció alimento, pero Jesús se dirigió enseguida al cuarto de la enferma, mientras los 2 apóstoles fueron por la ciudad a anunciar que Jesús hablaría en la sinagoga. Este hombre era de unos 40 años, y su hija enferma, Mical, sería de 14. Estaba tendida en el lecho, tan baldada que no podía moverse, hasta su cabeza y sus manos eran movidas por otros. Su madre estaba allí cubierta con el velo, y se inclinó ante Jesús que se acercó al lecho de la niña. La madre solía estar de continuo al lado de ella para ayudarla. Cuando Jesús se acercó, la madre se puso a un lado, reverente, y el padre a los pies del lecho. Jesús habló con la enferma, oró, sopló en su cara e indicó a la madre que se hincara a su frente, cosa que hizo la madre. Derramó unas gotas de aceite, que llevaba consigo, en la palma de la mano y con 2 dedos ungió la mano derecha de la enferma, los ojos y la frente, luego las muñecas de sus manos derecha e izquierda, y pasó sus manos sobre las de ella. Luego dijo a la madre que abriese un tanto el vestido en la región del estómago y ungió ese lugar, y después la madre alzó el vestido de los pies y ungió los pies. Jesús ordenó a la niña, Mical, dame tu mano derecha, y la izquierda a tu madre.
Levantó ella por primera vez sus manos y las extendió. Jesús le dijo, levántate, Mical. La niña se incorporó, y se puso de pie, insegura y muy débil. Jesús y la madre la llevaron así hasta su padre, que la recibió entre sus brazos abiertos. El padre, la madre y la niña, llorando de gozo, se echaron a los pies de Jesús, dando gracias. Luego vinieron los criados y gentes de la casa y todos alabaron al Señor. Jesús mandó que le dieran pan y jugo de uvas, que tuvieron que exprimir. Los bendijo y mandó a la niña que comiera y bebiera y lo hiciera repetidas veces en el día. Cuando se levantó la madre la envolvió con un largo y amplio velo. Caminó al principio muy débilmente, flaqueando, como quien hubiese olvidado el andar. Después se sentó y comió algo. Como viniesen las compañeras a verla, se levantó y les fue al encuentro guiada por su madre que la llevaba como a un pequeño. Las niñas estaban contentas, la abrazaban y la llevaban de un lado a otro. Osías preguntó si la enfermedad de su hija había venido por alguna culpa de sus padres y Jesús dijo que por disposición de Dios. También las compañeras agradecieron a Jesús. Luego salió al patio, donde se habían reunido muchos enfermos y estaban también Pedro y Juan. Sanó allí a enfermos de todas clases y se encaminó con los 2 apóstoles a la sinagoga, donde le esperaban los fariseos y una gran multitud. Les contó la parábola del buen pastor y les dijo que buscaba ovejas perdidas y que enviaba a sus criados para buscar esas ovejas y que era el pastor que muere por sus ovejas. Dijo también que tenía un rebaño ya seguro sobre una montaña y que si el lobo se comía alguna de ellas era por culpa propia. Contó otra parábola de su misión, diciendo, mi padre tiene una viña. Cuando oyeron esto los fariseos comenzaron a sonreír y a mirarse, y cuando acabó de decir que todos los siervos mandados por su padre fueron maltratados y muertos por los criados, y que por último mandó a su propio hijo, al cual echarían fuera de la viña y lo matarían, se echaron a reír y a decir, ¿quién es este? ¿Qué es lo que quiere? Cuando tuvo su padre una viña, ha perdido el juicio. Es un loco, ya se ve. Se burlaron de él. Jesús abandonó la sinagoga con Pedro y Juan, y ellos seguían burlándose, atribuían sus milagros al poder del demonio que le ayudaba y a obra de magia. Volvió con Osías a su casa y sanó a algunos enfermos que estaban en el patio, comió algo y recibió panes y bálsamo para llevar consigo en los viajes. Cada una de las diferentes maneras de sanar que usaba Jesús tenía su significación misteriosa. No me es posible decirlo como lo entendía. Cada una de esas maneras tenía una secreta relación con la enfermedad, con la causa y con la necesidad del alma de cada uno. Así recibían con la unción del aceite una fuerza y ánimo en relación con el significado del propio aceite. Ninguna de estas acciones dejaba de tener su significado especial. Así establecía el Señor una serie de prácticas y maneras que usaron después los apóstoles y los santos, algunas por tradición y otras por haberlas usado Jesús. Así como el Hijo de Dios eligió, para hacerse hombre, el seno purísimo de María, una criatura, para aparecer como criatura, así usaba criaturas puras para las curaciones o las bendecía antes. Por esto usó el aceite y daba de comer el pan y el jugo de uvas. Otras veces sanaba a distancia y con el simple mando, porque había venido para todos y para sanar en diversas formas y para satisfacer en su cruz por todos los que creyeran, ya que en su muerte de cruz estaban todas las penas, sufrimientos y dolores de la humanidad doliente. Primero abrió las ataduras de los dolores y enfermedades corporales y castigos con llaves de amor, enseñó y sanó en diversas maneras, y finalmente abrió las puertas del cielo y del limbo con las llaves de su misma cruz. La niña Miquel estuvo desde la infancia atada con estas ataduras de la enfermedad, y esto fue por una gracia de la providencia. Mientras estaba en edad de pecar estuvo impedida y sus padres se ejercitaban en la paciencia y amor con ella. Si hubiese estado sana sus padres no hubiesen buscado a Jesús ni hubiesen conocido la verdad, no hubiesen deseado ni creído en Jesús, y la niña quizás hubiese pecado y no hubiese ahora sido confortada en el bien en el cuerpo y en el alma. Su enfermedad fue una prueba, una consecuencia de culpas propias o ajenas, pero un medio de salvación para ella y para sus padres. La paciencia de ella y la de sus padres coronó con la gracia esta lucha y trajo la salud del cuerpo y del alma a todos. Es una gracia estar impedido para el mal.
y estar libre para hacer el bien en el espíritu hasta que el Señor venga y desate el cuerpo y el alma. Jesús habló después con Osías porque éste le contó el derrumbe de la obra de Siloé y de la muerte de tantos hombres, y expresando sus sospechas sobre Herodes. Jesús repitió en esta ocasión que vendrían aún mayores desgracias sobre los traidores y los falsos maestros de obra. Si Jerusalén no recibe la salud, caería Jerusalén sobre Siloé, con mayor ruina, con el mismo templo. Hablando del bautismo de Juan, Osías expresó la idea de que Herodes dejaría libre a Juan en ocasión de su fiesta. Jesús le dijo que a su tiempo sería libre. Los fariseos le dijeron que tuviese cuidado, porque Herodes lo sabría poner también a él junto con Juan, si seguía su modo de proceder. Jesús nada respondió. Jesús salió de allí hacia 4 o 5 horas de Antipatria. En Antipatris se ven muchos soldados romanos que traen maderas para fabricar las barcas del lago. En el camino a Osensara encontraron a muchos de estos conductores de palos y tirantes que llevaban con bueyes hacia el mar. También se ven cortadores de árboles y leñadores. Jesús se detuvo en adoctrinar a varios de estos leñadores, de los cuales algunos vinieron después a Osensara, que es un lugar dividido en dos por un arroyo que lo cruza. Jesús se hospedó con gente conocida y enseñó y exhortó a muchos de los que se habían reunido en el albergue. Habíase detenido aquí cuando estuvo de camino a su bautismo. Bendijo y sanó a algunos niños enfermos.